Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Aquí comienza el reloj de Dios, las noticias actuales con un enfoque bíblico. Gracias por estar en sintonía una vez más a través de nuestras diferentes plataformas. Rema Estéreo 91.7 FM en Guatemala, también por Rema TV con un alcance de una señal bastante amplia y por supuesto el canal del apóstol Sergio Enríquez, al cual puedes suscribirte y compartir cada uno de nuestros episodios. Saludamos a todo el equipo detrás de cámara, sin duda, gracias a todos los que están participando, pero también a quienes estamos ante la cámara. Hermana Leti de Enríquez, qué gusto saludarla una vez más, y nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez. ¿Cómo está, apóstol, en estos días lluviosos y húmedos en Guatemala? Dándole gracias al Señor, ¿verdad? Que siempre su mano poderosa nos bendice, y también admirando a ese pueblo de Dios que independientemente si llueve, si no llueve, si hay sol, si hay nieve, si hay... Bueno, aquí no hay nieve, ¿verdad? Aquí hay lodo y ceniza volcánica y granizo, pero en los lugares donde neva también tenemos la misma simiente poderosa que no dejan de buscar al Señor, ¿verdad? Creo que se cumple entonces en nosotros en todo tiempo y en todo lugar. No dejaremos de buscarlo y de proclamar su santo nombre. Claro. Es el papel que nos ha dado el Señor, y con gusto, con alegría, como un gran privilegio lo asumimos, de llevar su nombre en todos lados. Sí hemos estado con días muy lluviosos que de alguna manera pues han bendecido en parte muchas de las cosas que son como una bendición de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, teníamos incendios nosotros acá, y con estas lluvias pues se aplacaron, ¿verdad? Claro. Es una gran bendición. Sí. Sin embargo, también esto trajo algunos deslaves en unas carreteras estorbadas, y todo tiene su pro y su contra. Pero en todo tiempo le daremos gracias a Dios. Así que aquí estamos listos para al pie del cañón. Así es, apóstol. De hecho, la semana pasada tuvimos ocasión de hablar de algunas recomendaciones básicas para quienes viven o vivimos en terrenos de repente no precisamente estables. Hay que estar en alerta, sin duda. Y a propósito, también queremos agradecer la comunicación abundante que hubo de distintos países, apóstol: Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, México. En Tamaulipas decían, de hecho, que estas lluvias, a pesar de que en muchos lugares generaron estragos, para ellos había sido una bendición, puesto que sus frutos, ¿verdad? El fruto de la tierra, de nuevo, estaba rindiendo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Sí, mira, pues haciendo una analogía con el tema que estuvimos tratando, que eran los días de Noé, vemos lo mismo que sucedió en los días de Noé. ¿Cómo así? Digamos, el agua que ha venido a destruir, a causar tanta destrucción en muchos lugares, en otros lugares vino a favorecer. Claro. También así lo vemos en la Biblia, porque el agua que destruyó a todo carne donde había espíritu de vida, también levantó el arca y dejó un remanente de por lo menos 3 parejas que se podían seguir reproduciendo, y una que era la de Noé y su esposa que no. Pero a lo que me refiero es que el agua que purificó y mató a todo lo que tenía que destruir, también salvó a otros, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver. Dios es el único que puede hacer semejante milagro, que con la misma situación destructiva puede bendecir a algunos, ¿verdad? Claro. Y eso ha sucedido siempre, en toda crisis. La prueba siempre trae. No, pero a lo que yo me refiero es que la misma prueba para algunos
es la oportunidad de una bendición extra. Sí. Y para otros es la finalización incluso de las oportunidades que Dios le puede haber estado dando. Sí. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, muchos negocios quebraron. Sí. Y muchos empresarios que eran microempresarios o que ni siquiera eran empresarios y la necesidad los hizo que vendieran pizza o hamburguesas a domicilio. Cuando se terminó la pandemia, eran unos empresarios con diferentes salas de venta, por decirlo así, ¿verdad? O sea, la misma pandemia que eliminó a unos, bendijo a otros. Entonces, eso lo podemos ver en la Biblia. Si tú confías en Dios, si tu confianza está puesta en Dios, dice la Biblia en el libro de Jeremías que vendrá el año de la sequía y tú no te habrás de dar cuenta que tu hoja nunca dejará de estar verde y tu fruto siempre será dado a tiempo, porque confiaste en Jehová. Sin embargo, los que no lo hicieron, pues les va mal. Entonces, la misma prueba puede estar bendiciendo a algunos y a otros, perdón, pues, pero maldiciendo. Otro de los ejemplos que yo veo en esto, en la Biblia, es el terrible compromiso bélico que tenía el pueblo de Israel, en donde un gigante por 40 días se levantaba para arengarlos y retarlos y les decía, no peleemos nosotros, temen a su campeón y yo voy a pelear contra su campeón. 1-1. Y entonces el que gane, pues le ganó a todos, ¿verdad? No derramemos tanta sangre. Nos sirven como esclavos en vez de matarlos. Y apareció David en aquel gran problema, el que para todos era un problema, que se llamaba Goliat. Para David fue la oportunidad de llegar al reino. Entonces, la misma problemática que puede estar afectando a alguna persona, puede estar bendiciendo a otra, ¿verdad? Dependiendo en quién ponemos nuestra confianza. Nosotros hemos decidido poner nuestra confianza en Dios, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Creador. Y sabemos una cosa, que Dios jamás permite que ninguno de los que confían en Él sean avergonzados. Así que ahí estamos, ¿verdad? Sí, pero no podemos dejar de ver también la destrucción. No digo esto con un término como triunfalista, nicolaíta, no, sino que lo digo sabiendo que Dios es poderoso, bueno, y a todos nos quiere dar oportunidades, ¿verdad? Y que cuando llega la prueba, esa prueba te puede catapultar a elevados lugares o puede hundirlo, repito, dependiendo en quién pusiste tu confianza. De hecho, creo que lo que usted está diciendo puede ser una gran respuesta para personas que se preguntarán ¿por qué me está ocurriendo esto? Y nada más necesita hacer un cambio de enfoque para poner su confianza en el Señor y salir adelante en esa prueba, ¿cierto? Que el Señor lo saque adelante a tú, porque también sabemos, incluso la sabiduría popular tiene dichos, ¿verdad? Hay un dicho que dice unos en la pena y otros en la pepena, ¿va? Así es, claro. Entonces, pero esos son los que no pusieron su confianza en el Señor, sino que se quieren aprovechar de las situaciones. Por ejemplo, un comerciante que esconde el trigo, que esconde el maíz para que suba de precio y cuando este venga, ese es unos en la pena y otros en la pepena. Pero el que confía en el Señor no será avergonzado. Claro, apóstol, y eso es esperanzador. Y dicho esto, con esas palabras vamos a iniciar este episodio de El Reloj de Dios. Y es que la semana pasada hablamos acerca de los tiempos de Noé y se refería específicamente a los estragos que están ocurriendo en el mundo a raíz de las intensas lluvias, inundaciones, deslaves y todo lo que esto genera. Sin embargo, quedaron algunas aristas que a nuestro apóstol le gusta siempre tocar como para sellar ese tema y luego abrir la ventana a los tiempos de Lot, que fueron justamente las dos menciones que usted hizo para empezar el programa anterior. Sí, gracias, Elcita. Realmente esta perspectiva aparece en Lucas 17. Nosotros sabemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron cosas apocalípticas, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos y Lucas escribieron un capítulo cada uno de las cosas de la revelación escatológica. Sí. Juan no. Juan escribió un libro entero de 22 capítulos que se llama Apocalipsis, o sea, revelación.
es una transliteración, no es una traducción, porque viene de la palabra apocalipsis, que no tiene traducción. Entonces le pusimos, bueno, en español se le dijo apocalipsis, y de ahí sacaron otras palabras, pero lo apocalíptico, la alabanza, bueno, qué sé yo, pero es revelación. Entonces, en el libro, en los 4 libros, al ver contextual los días del fin, tendríamos que basarnos en la línea cronológica que nos da Lucas. El libro de Lucas menciona en el capítulo 17 el orden como se iban a presentar estos 2 días, que el Señor dice, así como en estos días va a ser los días del apocalipsis, de la revelación, de la manifestación, del regreso, el retorno del Señor Jesucristo. Ok, entonces lo primero que dice, si quieres lo leemos, está en Lucas 17, bueno, desde el 23 voy a leer, dice, y os dirán, mirad ahí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Y entonces dice, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces aquí nos hace la primera referencia, como el relámpago. El relámpago en sí, pues tiene solamente un tiempo, pero ya cuando lo juntamos tiene 2 tiempos. Es cuando se mira y cuando se oye. Luz y sonido. Exacto. Entonces, son 2 tiempos. Cuando se ve y cuando se oye. Uno mira el cielo nublado, así como lo hemos visto en estos días, y de repente se mira un fogonazo y uno ya se tapa los oídos porque ya sabe que va a tronar en un ratito. Entonces, son 2 tiempos. Son 2 tiempos. Entonces, cuando él sigue explicando, dice, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ok, eso ya se vivió. Y entonces empieza y entra en materia en el versículo 26 diciendo, tal como ocurrió en los días de Noé. ¿Verdad? Eso es lo que platicamos en el programa anterior. Tal como ocurrió en los días de Noé, solo que ahí nos circunscribimos a ver las inundaciones causadas por lo que se conoce como la corriente del niño y de la niña, ¿verdad? Que son 2 extremos, entre paréntesis. Esto es muy interesante. Sí. Muy interesante porque incluso le ponen así, la corriente del niño y de la niña. Sí. O sea, son 2 cosas distintas. Relámpago, el trueno, el fogonazo y lo que se oye, ¿verdad? Sí. Ahora, corriente del niño y de la niña. Y entendemos que uno causa sequía y el otro causa inundaciones, ¿verdad? Uno causa incendios, otro causa inundaciones, destrucción con agua, ¿verdad? Entonces él dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Entonces aquí, y esto es recoger espigas de lo que platicamos el programa anterior, se mencionan 4 cosas básicas. ¿Cómo iban, digamos, 4 cosas básicas de lo que pasa en los días de Noé y 6 cosas básicas de lo que pasa en los días de Lot, ¿verdad? Muy bien. En los días de Noé dice que ellos lo que hacían era que se casaban y que comían y que bebían. Y que se casaban y se daban en casamiento. Entonces esos son los días de Noé, ¿verdad? Los días de Lot son otra cosa, que dan señales. Pero aquí, desde luego, como siempre, tenemos que acercarle la lupa y ver que no puede ser una señal comer y beber. Porque todo lo tenemos que hacer para... Y no solo lo tenemos que hacer, siempre ha sido hecho eso. Claro. La humanidad desde el principio lo hizo. Es más, el Señor preparó los frutos de la tierra y les dijo, de todo árbol pueden comer, y pueden darle y coman. O sea, no podía ser una señal en sí comer y beber. ¿Y entonces a qué se refiere? Entonces, creo que aquí es en donde tiene que haber esa pregunta que tú haces. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo puede ser comer y beber una señal?
Entonces, y casarse y darse el casamiento. Entonces yo miro dos cosas aquí. La primera es que comer y beber y casarse y darse en casamiento es lo más normal y común que la humanidad ha tenido. Siempre ha pasado. Entonces, para mí, que lo primero que nos puede estar señalando es que la humanidad entera va a seguir como que si nada estuviera pasando. Como que todo está normal. Exacto, como que todo está normal. ¿No? Si esto es normal, esto no hay problema. O sea, vienen inundaciones, vienen destrucciones, vienen cosas que nunca habíamos visto, pero de todos modos la gente sigue viviendo igual. No le dicen, sí, está bien, no hay problema. No le ponen interés. Comían y bebían, se casaban y se daban casamiento. Llevan su vida normal, ¿verdad? No ha pasado nada que nos inquiete, ¿verdad? Hasta el día que vino el diluvio, dice la Biblia, y los destruyó a todos. Claro. Ok, eso puede ser la primera interpretación, que yo creo que es una cosa que se da mucho. Por ejemplo, digamos, el momento que estamos viviendo es crítico, digamos, a todo nivel económico, político, social. todo. Es caótico. Sí. Es caótico, en donde hay una confrontación que tememos que se pueda convertir en una confrontación bélica entre Oriente y Occidente, ya no solamente entre dos potencias, sino que entre dos continentes poderosísimos, entonces, y destructivos. Y la gente sigue igual. Sí. Digamos, el famoso Black Friday, que todavía falta, ¿va? Porque estamos todavía, no hemos llegado. Pero para allá vamos. Pero para allá vamos. Sí. El Black Friday, por mucho que esté afectada la economía, la gente hace vigilia en los centros comerciales, ¿verdad? O sea, no ha pasado nada. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hay una gran confrontación. Se siguen casando. O sea, como quien dice, aquí no ha pasado nada. Cierto. La vida sigue igual. No, esa sería la primera cosa. Muy bien. Sin embargo, yo veo otra más. ¿Cuál es la segunda? ¿A qué se refiere que comían? ¿Qué comían y qué bebían? ¿Y quiénes eran los que se casaban? Porque ya para que se convierta en una señal, aparte de lo que acabo de decir, tiene que ser algo que está fuera de lo común. Entonces, cuando nos vamos al recuento histórico, bíblico y de todos los libros apócrifos o históricos que apoyan la historia bíblica, nos damos cuenta, digamos en el libro de Enoc, que en el tiempo de Noé habían gigantes. Bueno, Génesis capítulo 6 dice que había gigantes. Sí. Eso no lo dice Enoc solamente, que habían gigantes. Había Nefilim, gigantes, Giborim, había hijos de Dios descendiendo, cayendo, abandonando su morada, su cuerpo, para poder tener relación con los humanos, específicamente con las mujeres. Era una mezcolanza por la cual vino el diluvio. Entonces dice ahí, ya en los libros históricos o apócrifos que pueden apuntalar la historia bíblica, que los gigantes comían carne humana y que se bebían su sangre. Wow. Entonces, otro nivel. Comían y bebían, ya se transforma en otra cosa, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que puede ser alguna espiguita de los días de Noé, pero yo quiero trasladarme hasta los días de Lot para explicar un poco más eso. Y después vienen los días, en los días de Noé, viene el casarse y darse en casamiento. Entonces ahí mismo en el libro de Génesis dice, repito, que los ángeles abandonaron su propia morada. Eso no lo dice Génesis, sino que eso lo dice el libro de Judas, el que tiene un solo capítulo antes de Apocalipsis. Dice que abandonaron, en otras palabras, abandonaron su cuerpo que tenían para agarrar un cuerpo terrenal y meterse con las mujeres. Y se casaron con las mujeres y les engendraron varones. Y Génesis 6 dice que estos vinieron a ser los campeones de la antigüedad, los Giborim.
De ahí vienen leyendas, ella es leyenda, de ahí vienen leyendas como por ejemplo que a los reyes se les decía que tenían sangre azul. Cierto. ¿Recordás? Porque la sangre de todos nosotros es roja, ¿verdad? Claro. Pero al decirle sangre azul quiere decir que no eran necesariamente humanos, sino que el producto de una mezcla en un matrimonio entre seres que venían de afuera. Pero perdón, parecería una cosa fuera de contexto, pero ahí está en la Biblia. Sí. Los hijos de Dios, dice Génesis capítulo 6, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. La tradición evangélica dice que los hijos de Dios no eran los ángeles que venían a la tierra, sino que eran los descendientes de Adán por medio del sustituto, porque recuérdate que primero nació Caín, Abel, y después vino un sustituto que el Señor les dio, y de ese sustituto, Set, me parece, de ahí venía ¿cómo se llama? Los hijos de Dios. Pero sus argumentos, aunque ese no es el tema, sus argumentos para mí son muy débiles, bíblicamente hablando. Hay una equivocación muy seria. Pues sí, es que ellos dicen que no pueden ser los ángeles porque los ángeles no tienen sexo, y eso no es cierto. ¿Cómo se puede determinar eso? Ellos dicen que se basan en un versículo de la Biblia en donde dice que los que logren alcanzar aquel siglo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, en base a eso, ellos dicen que los ángeles no tienen sexo. Pero ahí no está diciendo eso. Ahí simplemente está diciendo que ni se casan ni se dan en casamiento. Claro. Los ángeles de Dios, los caídos, es otra cosa. Entonces, eso por un lado. Cambia su estatus. Mira, y el concepto que deberíamos de analizar es, por ejemplo, Pablo, te pregunto a ti, Pablo, ¿tenía sexo? Sí. ¿Qué sexo era? Hombre. Claro, era masculino. Sí. ¿Y se casó? No. No. Entonces, aunque tenía sexo masculino, ni se casó ni se dio en casamiento. Cierto. Ni Timoteo tampoco. Entonces, los ángeles del cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Pero sí tenían Pero sexo. sí tienen sexo. Entonces, la Biblia dice en el libro de Génesis 6 que esos hijos de Dios vinieron, abandonaron su cuerpo, porque hay diferentes clases de cuerpo según la Biblia, terrenal, animal, celestial, etc. Entonces abandonaron su cuerpo, tomaron forma de hombre, se metieron con mujeres. Entonces se casaron. Dos cosas extrañas, por decirlo así. Dos razas, dos creaciones extrañas se casaron. Entonces ahora venimos acá y decimos, ¿y será que hay casamientos extraños en esta época? Entonces alguien podría decir, ¿será que ángeles están? Bueno, no metamos con ángeles, pero ¿no hay acaso instituido en casi todo el mundo y legalizado que se case hombre con hombre y mujer con mujer? Y aquí dice que los viudas de Lot, ellos se casaban y se daban en casamiento, pero lo dice como señal. Como señal. Entonces, y ahora también. Pero ¿y eso cuándo empezó, Elisita? Yo no estoy hablando de cuándo empezó a existir esa relación no adecuada, homosexual. No estoy hablando de eso. Sino cuándo se empezó a legalizar. Claro. Eso está bien fácil. Fue después del año 2000. En el 2001 se empezó a legalizar. Los primeros países que lo empezaron a legalizar fueron Holanda, España, y de ahí fue como que se prendiera la mecha. Se dio entonces hace 20 y tantos años. Exactamente. ¿Verdad? Para mí esa es una de las señales, ¿verdad? Entonces, de los casamientos, de los que se dan en casamiento, se casan y se dan en casamiento, sí. Pero casamientos extraños. Pues sí, porque es que si no, no sería señal. Se casaban y se dan en casamiento. Pues si todos los sábados y los domingos aquí se casa la gente, hay bodas en los jardines. El antiguo Guatemala está llena hasta ponen en negocio eso. Mucha gente, ¿verdad? Pone sus jardines en negocio y les va bonito y que les siga yendo bonito es nuestro mejor deseo y que se sigan casando las gentes también es nuestro mayor deseo y que Dios los bendiga. Pero lo que yo estoy diciendo
es que la señal era que comían y bebían. A veces comían y bebían. Mira, ¿qué está comiendo la gente hoy? ¿Cuál es la situación acerca? La comida se ha vuelto una situación conflictiva. Algunos, ya es una señal. Y habla de la comida física. Sí, o habla de lo espiritual. de comida lo que física. estamos ingiriendo. Exacto. Tal vez no nos metería en eso, aunque tal vez sí los chispazos de esa señal podrían estar alcanzando toda la humanidad. Pero digamos que muy lamentable, muy lamentable, pero ahora que tenemos acceso a Internet y a una información desmesurada como nunca antes nadie tuvo, nos damos cuenta que hay países que ofrecen fetos para comer. Dios mío. Eso nunca se había visto. Ya es inhumano. O tal vez sí se había visto, pues no lo sabíamos, pero con el acceso a las redes y a todo eso, vemos que hay lugares en donde ofrecen eso. Por muy asqueroso que le pueda parecer a alguien, o por muy inmoral y antiético que le pueda parecer a otro, eso está sucediendo. ¿Podría catalogar como un tipo de canibalismo? Claro, claro. Y por el otro lado, comían y bebían. Ahí ya sería vampirismo, ¿no? Sí. Por muy lejano que parezca a algunos que solo miran la superficie, pero se acusa a las élites de este tiempo de que para conservarse jóvenes tienen esa vida adrenocromo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿de dónde sacaron eso? Si es falso, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, y la Biblia dice que esa era una señal, que comían y bebían en el tiempo de Noé. Que esto sería beber sangre humana. Pues sí, con adrenalina. ¿Eh? Por eso le llaman adrenocromo. Exactamente. Bueno, es una cosa espantosa y es un crimen espantoso, del cual, te repito, están acusados élites, figuras prominentes y toda la cosa, que hacen ese tipo de cuestiones. Incluso han salido películas como ¿cómo es que se llamaba esta película que hasta la repartieron en un montón de iglesias para que la vieran? Ah, la de Sound of Freedom. Sí, pues, Sounds of Freedom es una de las cosas que sale, ¿verdad? Que hacen con los niños. Sí. Entonces, con esto aquí se podría ampliar otras cosas más, como en los días de Noé. Y aquí yo tal vez hasta le añadiría como en los días de Moisés, ¿verdad? Porque una de las tácticas es matar niños para que de ahí poder quitar el liderazgo por medio del aborto y utilizar el producto del aborto incluso para productos cosméticos y faciales y de toda la cosa que utiliza las élites a grande precio, ¿no? Claro, apóstol, y sin duda esta semana para quienes han estado informándose, porque pues así lo tratamos de impulsar en el reloj de Dios, justamente en Polonia se estaba creciendo ese movimiento LGTBIQ, en donde se está habilitando, se está apoyando de parte del gobierno el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y también, por ejemplo, Brasil, una marcha multitudinaria para apoyar a quienes desean efectuar un aborto y que el gobierno se los está prohibiendo. Entonces, son manifestaciones que remarcan y que están reforzando lo que hoy usted está mencionando de los días de Noé y los días de Lot. Sí, y es muy importante que nosotros hagamos ver que no estamos expresando nuestro apoyo ni nada por el estilo a ninguna de las dos vertientes. Solamente estamos leyendo la palabra profética más segura que dice que eso habría de venir. ¿Verdad? Que podemos tener cada uno nuestra propia opinión, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Y que ya basado en la Biblia y decirlo. Pero yo lo que estamos viendo acá es que en la Biblia está profetizado eso. Cierto. Y que se está dando, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar señalando algo. Entonces, pero avanzando un poquitito, muy bien. En los días de Noé, entonces, ya vimos varias cosas. Una de ellas sería se casaban y se daban en casamiento, la otra sería comían y bebían. Es una cosa, una aberración la cuestión esa. Y la destrucción como consecuencia que vino con agua. Y entonces, solamente para espigar, recordar, resumir
hacer memoria de lo que dijimos en el programa pasado brevemente, quedamos bien claros que la destrucción del reino del anticristo va a ser con inundaciones de agua. Claro que hay versiones también que dice que hay inundaciones de vicios, pero esa es otra cosa. Yo quiero enfocarme en inundaciones de aguas, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Biblia que va a suceder. Mencionamos Apocalipsis capítulo 12 cuando el dragón abre la boca y saca un río, ¿verdad? Inundación para tragarse a la mujer que acaba de dar a luz. Y entonces la tierra abre su boca y salva a la mujer, pero es una inundación. Wow. Y nosotros estamos viendo inundaciones. Bueno, pero al mismo tiempo, pero esto lo que nosotros estamos viendo, Elcita, son como chispazos, como atracciones, adelantos de lo que habrá de venir. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? No en la plenitud, no en la plenitud. Sí, y si así son las vísperas, ¿cómo irá a ser la mera cosa? Que Dios nos libre. Y usted mismo lo ha dicho, que la iglesia ya no debería haber eso. Ya no debería estar, pero muchos cristianos van a estar ahí, porque incluso en el versículo que te mencioné de Apocalipsis 12, dice que la serpiente se enardeció cuando vio que se habían llevado al hijo varón para Dios y su trono, y persiguió a la mujer y se enardeció contra el resto de la simiente de la mujer que tienen el testimonio de Jesús. O sea, eran cristianos que los regresaron a la tierra y ahí los persiguieron. Wow, apóstol, qué impresionante. Entonces, si le parece bien, concretamos entonces la parte de los días de Noé, aunque como siempre usted dice, hay mucha tela que cortar, hay muchos otros temas, pero si le parece, vamos a la pausa. Perfecto. Y cuando regresemos vamos a abrir el espacio para hablar ahora específicamente de los días de Lot. ¿Cuáles son las diferencias y qué señales estamos viendo? Les contaremos luego de la pausa, no se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Qué bueno que continúan con El Reloj de Dios. Gracias también por los mensajes que hacen llegar a nuestro número de WhatsApp, más 502-5617-9099. Y también nos sentimos muy felices porque tenemos invitados especiales en casa. Gaby Enríquez, qué bueno verte por acá con nuestra hermana Leti de Enríquez. Y es porque los jóvenes, por fortuna, se están interesando en los temas escatológicos que tratamos en El Reloj de Dios. Apóstol, nos fuimos hablando de los días de Lot y dijimos que ahora íbamos a hacer ese match, ¿verdad? ¿Cómo es que se encuentran con los días de Lot y los días de Noé? Regresamos para entender cómo es que en algún momento estos dos se entrelazan. Así que les cedo la palabra antes de ir a las noticias. Bueno, yo lo que creo, Elcita, según la perspectiva bíblica, que el Señor en su misericordia lo voy captando, porque yo creo que eso es de irlo captando conforme pasa el tiempo, y la revelación va siendo más específica. Eso la misma Biblia lo dice. Dice que hay libros que están sellados para alguna época y que son abiertos para otra, como el libro de Daniel. Apocalipsis también. Pero Apocalipsis, como yo insisto mucho, que le fueron quitados los sellos, los 7 sellos, que algunos solo lo entienden como destrucción, pero yo veo como, no solo como destrucción, sino que la revelación de las cosas que van a suceder. Yo creo que los sellos fueron quitados en Apocalipsis capítulo 6, que aparecen ahí los sellos, los rollos que están sellados. El Cordero le quitó los sellos aproximadamente hace 100 años. Y entonces se empezó a entender la escatología de una manera distinta a como se entendía antes. Porque conforme la luz va resplandeciendo, nuestra mirada espiritual también va asimilando de una mejor manera. Así que los escatólogos, teólogos de aquellos tiempos, grandes hombres de Dios, respetables y tremendos ministerios, pues no estaban en el tiempo donde se destaparon eso. Así que hayan sido lo que hayan sido, no lo pudieron ver con algunas notables excepciones, ¿verdad? Sí. Incluso la Biblia dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros no sabían de quién estaban profetizando. No entendían. No entendían, entonces fueron, inquirieron diligentemente, indagaron y averiguaron que era para nosotros.
O sea, la revelación es progresiva. Entonces, ahorita nosotros tenemos que comprender que a nosotros nos están dando una especie de semilla de revelación, una especie de genética de las cosas que habrán de suceder pronto. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la envió por medio de su ángel para mostrar a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Algunas versiones dicen de repente, pero para lo que estoy hablando es pronto. Entonces, a nosotros nos dieron estos 2 días de Noé y de Lot para entender lo que va a suceder pronto. Pero cómo nos lo están enseñando no es con una clase de teología en una pizarra. No, claro que yo sí lo llevo a la pizarra para entenderlo mejor, cierto. Pero lo estamos viendo, porque dice que los días de Noé había una destrucción con agua y ahora lo vemos una destrucción con agua. Pero entonces, al mismo tiempo, como es semilla que todavía no se ha desarrollado, al mismo tiempo estamos viendo lo que va a venir en los días de Lot. Porque ¿qué pasaba en los días de Lot? Pues los días de Lot eran distintos de alguna forma, porque allá había destrucción con agua y en los días de Lot había destrucción con fuego. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Al mismo tiempo, las dos cosas. ¿Por qué? Porque es una semilla. Digamos, solo por poner un ejemplo cercano geográficamente hablando. Digamos, Estados Unidos, en las últimas semanas, tienen unos incendios en el área de California escandalosos. Unos incendios que se les atribuyen incluso a mano terrorista a tal punto que el FBI ha ofrecido recompensas de miles de dólares para que les den alguna pista que pueda concluir en la aprehensión de las personas responsables, ¿verdad? Pero son hectáreas, son grandes extensiones que están siendo incendiadas y dañando no solamente el ecosistema, sino que dañando todo, ¿verdad? Eso por un lado. Sería en el occidente de ese país, pero más en el centro y al este tenemos inundaciones. Inundaciones al mismo tiempo. Sí, yo a veces pienso, ¿y por qué no agarramos estas nubes de aquí, las mandamos para California y apagan el incendio y regresan a ver en dónde hay más incendios, ¿verdad? En otras palabras, estamos viendo al mismo tiempo los días de Noé y los días de Lot. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la genética, la semilla, las atracciones. Pero ya cuando esto se manifieste en la gran tribulación, sí va a ser muy notorio la distinción. Primero los días de Noé. La primera parte. Por agua. Destrucción. Y después los días de Lot. ¿En algún momento van a estar juntos? ¿Van a converger? Bueno, ahorita lo estamos viendo nosotros converger. Y más adelante será potencializado. Sí, pero también va a ser más focalizado. Primero, días de Noé. Que nosotros lo que estamos viendo, repito, son chispazos, son atracciones, son muestras de lo que viene. Pero lo que viene, según dice la misma Biblia, nunca jamás ha estado ni volverá a suceder. Entonces, volviendo a esto, yo diría, en la línea de tiempo, yo lo que digo es que primero, ya cuando se manifieste por completo, primero va a venir Noé. Voy a sintetizar, voy a resumir, voy a dejar por un lado la palabra días. Y primero va a venir Noé y después va a venir Lot. Sin embargo, dijo que lo de días era importante porque no es un día. Exacto, no es solamente un día, sino que son varios días. Noé sería agua y Lot sería fuego. Fuego. Esto podría ser la corriente del niño y de la niña, ¿verdad? Sí, claro. Estos dos podría ser ahorita la corriente del niño y de la niña. Bueno, otra de las cosas son las señales. Digamos que aquí comían y bebían. Entonces, eso lo hacían los dos, en los dos tiempos, en los días de Noé y en los días de Lot. Oh, muy bien. Pero en los días de Noé también se casaban, en lo cual ya platicamos hace un ratito,
se casaban y se daban en casamiento. ¿Va? Así que le voy a poner aquí por 2 para ahorrar tiempo. Pero en los días de Lot, las cosas cambiaron un poco respecto a estas señales, pero siempre tenían 1 y 2. Comían y bebían. El 3 y el 4 de plano. Y ahora compraban y vendían. Estos 2 tiempos nos narran la sociedad de consumo. Que vivimos ahora. Sí, porque jamás en la historia del planeta y de la humanidad ha habido una sociedad de consumo como la que hay ahorita. A pesar de que siempre ha habido negociaciones, que los chinos tenían la ruta de la seda y todo eso. Ahora esto se ha multiplicado y ha causado serios problemas. Muchos problemas. Ya lo vamos a ver. Y por último es que plantaban y construían. Son 4 señales adicionales. ¿Cuándo la gente ha dejado de plantar? Siempre lo hemos hecho. Sí, la Biblia dice, desde Génesis, nunca dejará de haber siembra y cosecha. Plantar, eso no puede ser una señal en sí misma. Tiene que haber algún otro significado profundo. Y construir, ¿cuándo hemos dejado de construir? Si hasta Nimrod construyó 6 o 7 ciudades desde el principio. Entonces, esto tiene que tener un significado. Pero, bueno, si quieres, miramos el significado ahorita. Por favor. O lo miramos después. O le gustaría, si gusta, para que pongamos en contexto a quienes no han visto, ¿qué le parece si vamos a presentar un resumen de noticias relacionadas con la sequía, los estragos que está causando el fuego? Sí, claro. Y luego usted nos hace el favor de explicarnos los significados más profundos de estos elementos, de estas señales. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a ver el material y regresamos en un momento más. Incendios sofocantes. Durante este año se han sobrepasado los límites máximos en cuanto al número de incendios, tanto en magnitud como en su frecuencia. En todo el continente hasta el momento se han registrado cerca de 90.000 incendios, una cifra que normalmente se alcanzaría un mes más tarde en un año promedio. Bomberos combaten decenas de incendios forestales en toda Grecia. Los bomberos griegos informaron que están luchando contra numerosos incendios forestales que han surgido por todo el país. Hasta la fecha se han registrado 64 incendios, de los cuales 46 han sido controlados antes de que pudieran propagarse. Actualmente están trabajando para contener 18 incendios que aún permanecen activos. Las temperaturas en el país han estado rozando o sobrepasando los 40 grados centígrados, cuando lo habitual en esta época del año es que oscilaran entre los 20 grados de mínima y los 33 de máxima. Además, los vientos huracanados que superan los 95 kilómetros por hora en algunas zonas están complicando aún más las tareas de extinción. Los científicos atribuyen esta situación a los veranos calurosos, secos y ventosos que son consecuencia directa del cambio climático. Las autoridades griegas detuvieron a 13 tripulantes de un yate después de que lanzaran fuegos artificiales desde la embarcación, provocando un incendio forestal en la isla de Hydra al sur de Atenas. Estas personas comparecerán ante un fiscal, según informó el cuerpo de bomberos en un comunicado de prensa. Las detenciones se producen tras las denuncias de que el incendio forestal fue causado por fuegos artificiales lanzados desde el yate, declaró a Reuters un funcionario con conocimiento del incidente. Incendios forestales en California. Vientos intensos avivaron varios incendios forestales que se habían iniciado en el sur de California, Estados Unidos. Uno de los más afectados fue la comunidad de Gorman, al noreste del condado de Los Ángeles, donde apenas se había contenido un 8% del incendio según las autoridades. Un total de 1.150 bomberos se dedicaron a contener el incendio y a apagar las llamas, utilizando 7 aviones cisterna y construyendo líneas perimetrales. El Centro Nacional Interagencial de Bomberos advirtió sobre un comportamiento de naturaleza extremo, resaltando la baja visibilidad y vientos de hasta 80 kilómetros por hora que dificultó las labores de los bomberos. Mientras tanto, los bomberos también combatieron otro incendio forestal en la comunidad de Hesperia, en el condado de San Bernardino. Este incendio consumió más de 1.300 acres y solo se había contenido en un 20%. Brasil.
En el último año, Brasil ha sido azotado por una serie de desastres naturales. Recientemente, las inundaciones en Río Grande do Sul han cobrado al menos 177 vidas, mientras que la sequía sin precedentes en el estado de Amazonas el año pasado resultó en la muerte de decenas de delfines de agua dulce. El estado de Mato Grosso do Sul decretó situación de emergencia debido a los incendios forestales fuera de control en el Pantanal, el mayor humedal del mundo. Desde principios de junio, incendios sin precedentes han consumido el 59% del Pantanal, cuya extensión abarca 138.183 kilómetros cuadrados, principalmente en los estados de Mato Grosso do Sul con un 65% y Mato Grosso con un 35%. Para hacer frente a esta crisis de incendios, el gobierno estatal lanzó la Operación Pantanal 2024 el pasado 17 de junio, que incluye la prohibición del uso del fuego para limpieza y manejo en áreas del bioma hasta finales de año. Más de 30 organizaciones y ONG han solicitado ayuda internacional a través de una carta abierta. Los incendios del Pantanal están en camino de convertirse en la peor tragedia ambiental de la década y esto debería ser motivo de preocupación. Según datos del Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientales LASA de la Universidad Federal de Río de Janeiro, desde enero las llamas han devastado 627.000 hectáreas en el Pantanal. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, declaró que esta emergencia es el resultado de los efectos del cambio climático, el Niño y la Niña, que han provocado una sequía extrema y las quemas para renovación de pastos o cultivos. México. Según el gobierno de México, del 1 de enero al 20 de junio de 2024 se registraron 6.059 incendios en 32 entidades federativas en una superficie de 692.766 hectáreas. Del total nacional de incendios forestales, 839, o sea un 14%, correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 78.295.41, correspondiente a un 11% en hectáreas. México experimentó una crisis hídrica debido a la escasez de lluvias en ciertas áreas del país, así como el aumento de las temperaturas debido al fenómeno climático conocido como el Niño. Este incremento en las temperaturas ha llevado a que algunos estados reporten hasta 45 grados Celsius debido a las olas de calor. Estas condiciones adversas multifactoriales han provocado un aumento en los incendios forestales. Actualmente, en la Ciudad de México existen 1.196 incendios con 32.000 hectáreas afectadas, pero son Oaxaca y Jalisco, donde el área afectada llega a 210.000 hectáreas afectadas, siendo 1.130 incendios forestales activos. Allí se puede ver tanto el extremo del que hablaba nuestro apóstol, y es como, por ejemplo, Brasil tiene inundaciones por un lado y tiene incendios por otro simultáneamente. Apóstol, aunque vamos a ir a la explicación de los tiempos de Lot como ofrecimos antes de ir a las noticias, me gustaría preguntarle una cosa muy humana. ¿Quién está detrás de los incendios y qué es lo que busca? ¿Por qué hay tanta gente provocando incendios? Bueno, esa es una de las sospechas, repito, que no pueden ser infundadas, puesto que organismos de investigación como el FBI están incluso ofreciendo, como le decía con anterioridad, alguna recompensa para poder dar con los responsables. Así que hay mano humana en muchos de estos. Se dice en algunos lugares, eso es lo que circula muchas veces en las redes, que en algunos lugares en donde los gobernantes quieren cambiar las leyes, se propician incendios para poder llevar al Congreso y que sean aceptadas inmediatamente algunos cambios para hacer una especie de plebiscito. Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Yo solamente menciono lo que se está diciendo en base a la pregunta que me estás haciendo. Pero puede ser terrorismo ecológico, puede ser un enemigo de la nación brasileña o norteamericana o mexicana, tal vez hasta de otro continente que llega y les hace eso. Claro. Pues ignorando, o tal vez no ignorándolo, que el daño no se hace solamente a esa nación, sino que es a nivel global, porque estos son pulmones de todo el mundo, ¿verdad? Entonces,
creo que, bueno, la Biblia lo dice en Lucas 17:29, que llovió fuego del cielo y azufre. Es decir, en los días de Noé llovió agua. Nunca había llovido agua. Desde Génesis 1 hasta Génesis 6, nunca había llovido agua. O sea que aquello fue algo totalmente extraño. Llovió y vino y hizo destrucción. Ahora, aquí es una lluvia no solamente de agua, a la cual ya estamos acostumbrados por 4,000, 6,000 años, sino que ahora vino llovió fuego, las dos puntas del lazo. Claro. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Humanamente, ninguno se atrevería a hacer semejante cosa. Tiene que ser alguien que esté endemoniado. Un movimiento espiritual superior. Pues, desde luego. Y apóstol, hasta se podría decir que es como una especie de cortina de humo, casi literalmente, porque muchas veces se provoca, digamos, una emergencia para distraer a la gente, que no le ponga atención a, usted lo decía, cosas que están ocurriendo en el gobierno, hay elecciones, recién hubo en México, pronto habrá en Estados Unidos, entonces puede ser también como para distraer la atención del público. Sí, absolutamente. Claro, algo que está sucediendo y que, bueno, querer tapar el sol con un dedo, o dichos más coloquiales de los nuestros que no voy a mencionar en este momento. Habría que hacer la traducción. Sí. Claro, pero, pues. bueno, aparte de eso, vemos algunas otras cosas que son bien interesantes que van acompañando a esta situación que se va desarrollando. Por ejemplo, los días de Lot que decíamos acá, compraban y vendían. ¿Qué significa entonces, la sociedad de consumo, aún de los países que se llaman a sí mismos no capitalistas, ¿verdad? Están en ese fluir. Digamos, la ruta de la seda, que antes estaba hecha desde la China hasta llegar a Venecia, milenaria, famosa la ruta de la seda. Ahora ya no es eso. Ahora es una ruta de la seda que agarra todo el mundo, con una mano de obra calificada y barata, lo que quieras que pueda vender la China. Entonces, eso causa un grave inconveniente para los países industrializados, potencias económicas. Por eso es que nosotros vemos que en el G7 recientemente amenazaron a la China porque le acusaron de tener sobreproducción. Fíjense qué les importa si los otros tienen sobreproducción, pero lo amenazaron. Claro. Y hay una confrontación, porque el consumo es en base al consumo, a la compra y la venta, compra y venta, incluso las guerras ahora tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? Sí. Pero como las guerras han cambiado muchísimo, la humanidad ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya no solamente es que se van a matar con una flecha, con una lanza, con un cuchillo, ahora ya se habla de drones, pero destrucción de la vida completamente, bombas nucleares, bacteriológicas, químicas, lo que querrás. Pero hay otro tipo de guerra que es una guerra económica, ¿verdad? Cierto. Y hay otra como es el narcotráfico. Entonces, aquí también entraría en el consumismo. Sí, desde luego. ¿Por qué razón? Porque una de las formas para combatir el crimen organizado es controlar los ingresos y egresos de las personas, que tienen que explicar exactamente de dónde obtuvieron el dinero. Claro, sí. Interesantemente, hay un boom de construcción e inmobiliario en donde casi nadie se explica de dónde sale el dinero a nivel mundial, ¿va? De las construcciones, mega construcciones que hay. Y algunos estudiosos dicen que es con el fin de lavar el dinero y entonces lo asocian con plantar y construir. Wow. Entonces, que serían otras dos señales. Sí, otras dos señales, plantar y construir. Wow. Sí, no, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, yo creo que si le vamos acercando la lupa más y más a esta situación, vamos obteniendo pues un poquitito más de información. Sí. Pero por causa del tiempo, yo quisiera ir acercándome un poco más a este Lot que dice en 2 de Pedro, voy a leer acá, dice
en el capítulo 2, versículo 7, segunda de Pedro, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Y después dice el verso 8, porque este justo por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? No solamente estamos viendo esto, que ya esto es caótico, esto es alarmante lo que estoy diciendo, que lo que comen, lo que beben, los que se casan, los que se dan casamiento, los que plantan, los que construyen, los que compran y los que venden, todo eso ya debería ser alarmante, ¿va? Pero hay otras cosas anticristianas que se dan. Mira, por ejemplo, cómo la mente, aún de los occidentales que no están acostumbrados a eso, actúan frente a algunas situaciones que se dan en público. Miren, te voy a poner un ejemplo. Me gusta más hablar con ejemplos porque así lo entiendo yo más. Nos ayuda. Recientemente empezó la Copa América. Sí. Ok, entonces un pastor, antes de que empezara la Copa, bendijo, hizo una oración cortita, breve, bendiciendo a todos los participantes. Bendiciendo a todos, no pidió que gane mi país, sino que bendiciendo a todos los participantes y que Cristo traía armonía, paz, concordia y bendiciendo. No miro absolutamente nada malo, ni siquiera humanísticamente hablando, de ese mensaje que él dio. Que fue muy breve, por cierto, y que no le robó ni le quitó ningún tiempo al espectáculo en sí. Ok. Se levantó una andanada de insultos y todo, que por qué hacían eso y que por aquí, que por allá, pero aún de periodistas, algunos tristemente famosos y otros solo famosos, ¿va? Pero venenosos con sus comentarios, ¿va? Sin embargo, digamos, en Europa hay cosas que suceden en esos eventos deportivos que nadie dice nada. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que tienen que jugar con una cinta apoyando el movimiento LGTBIXQ más y toda la cuestión. Sí. Y los tienen que poner. Y si no lo usan, le sacan tarjeta roja o los ponen una multa económica. Entonces digo yo, ¿por qué una bendición donde se le está augurando lo mejor de parte de Dios a todos puede causar tanta polémica? Porque entonces estamos viviendo en medio de una sociedad completamente anticristiana, aunque vivan en Occidente. Digamos, te voy a poner otros ejemplos, que no es uno, sino que son varios. Siempre en el deporte que es el deporte multitudinario, porque le dicen el deporte rey, porque tiene más vistas, se lo mira más gente y lo sigue más gente que lo que sigue en cualquier otro deporte, llámese béisbol, básquetbol, box, lo que sea. Ese es el deporte que más atrae. Sí. Entonces, resulta que, digamos, en Europa, ha habido algunos jugadores de fútbol musulmanes que están celebrando el Ramadán. Y ellos vienen e interrumpen el partido para finalizar el ayuno del Ramadán. Se salen del campo, se arrodillan, se comen un banano, toman un vaso de agua y la gente les aplaude porque están celebrando con libertad su religión musulmana. Claro. Pero otro viene y habla de Cristo sin interrumpir nada y los mismos occidentales se oponen. Entonces el espíritu del anticristo se ha posesionado en los pensamientos de esta gente, ¿verdad? Sí. Ahí vemos que estamos viviendo la semilla del tiempo del justo Lot, que afligía su alma al ver la conducta nefanda de los hombres en medio de los cuales él vivía. Pero, sin embargo, Dios lo rescató. A Lot. A Lot, porque también la Biblia dice claramente que Dios rescata y le pone una marca en la frente a todos aquellos que se lamentan por las cosas
paganas que se viven en el mundo y que se lamentan y que están orando al Señor. Entonces viene el Señor y en su misericordia manda a un ángel con un ataúd para ponerles una señal en la frente para que cuando venga la destrucción, lo que platicábamos al principio, no les pegue a ellos. Claro, lo rescata como rescató a Lot. Exacto, lo rescata como rescató a Lot, que estaba abrumado por la conducta nefanda de estos hombres. Ahora, estamos viviendo un tiempo emocionante, extraordinario, pero que no se puede vivir alegremente si no es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Porque todas estas cosas, si no la vemos con la llenura del Espíritu Santo, nos pueden amargar, asustar o volvernos incluso violentos. Que eso fue lo que sucedió en los primeros siglos de la llamada cristiandad, en donde hubo guerras como las cruzadas para combatir a los musulmanes, y los musulmanes, vemos, por ejemplo, Estambul, conquistada varias veces por ambos grupos. Vemos Jerusalén, que fue destruida más de 20 veces y reconstruida igual número de veces entre cristianos, entre comillas, y musulmanes, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que estamos viviendo, Elcita, y pronto se va a ver con mayor claridad, pero el Señor ofrece algo. Y yo quisiera ir finalizando con esto que el Señor ofrece, diciéndole a mis hermanos este versículo tan lindo, que siempre lo repetimos, en donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces creo que hay una puerta de esperanza en el Valle de la Esperanza para aquellos cristianos que se entreguen completamente al Señor, y no solo cristianos, sino que todos aquellos que no creen en Dios y que se entreguen a Dios por medio de Jesucristo. Hay esperanza. Dios tiene esperanza, y esa es la que queremos trasladar viendo todas las cosas. Aquí nos quedamos cortos de alguna manera, Elcita, para describir estos 2 días, porque nos volvimos a detener otra vez un poquito en los días de Noé, cuando teníamos que describir un poquito más los de Lot, pero otra vez será. Por lo menos ya nos adentramos un poco, porque sin duda da mucho de qué hablar. Apóstol, y qué interesante poder dejar, de hecho, hasta como una tarea de, usted nos decía que cada uno de los 4 evangelios hablan, cada uno dedica un espacio para hablar de las revelaciones, y obviamente Juan, que tuvo el libro de las revelaciones completo, nos pone casi la tarea de leer para seguir entendiendo y que hagamos preguntas como más encaminadas a lo que estamos leyendo y lo que estamos viviendo, porque como dijo, no estamos leyendo teoría de lo que va a pasar, lo estamos viviendo. Sí, mira, Elcita, para que sea más fácil, ¿verdad? Porque hay gente que es muy metódica, y entonces se le va a facilitar la lectura esta, porque... ¡Qué suerte! Sí, pero Claro. También hay un evangelio, un libro en donde se vende y le ponen a uno los 4 evangelios así, paralelos, digamos, lo que pasa, que coincide de lo que dice Mateo con lo que repite Marcos, ¿verdad? Cómo lo mira Mateo, cómo lo mira Marcos, cómo... Entonces uno lo puede leer en el libro mucho más fácil, ¿ah? Porque ya alguien hizo el trabajo. ¿Ah? Sí. Pero también escudriñarlo por uno mismo es una grandísima bendición y muy edificante, en vez de tener la mente ociosa en otras cosas, ¿verdad? En el consumismo. Apóstol, ¿y cómo se llama ese libro? Bueno, es el que tengo aquí en la mano, y no se mira muy bien el título, pero es una armonía de los 4 evangelios. Y el hermano es aquí A.T. Robertson. Aquí se mira mejor. Una armonía de los 4 evangelios y el nombre de mi apóstol que me lo regaló. Yo le preguntaba cómo llegó a sus manos y ya me contó quién se lo regaló. Sí, pero lo pueden conseguir de esa manera. Les va a ser mucho más fácil leer. Digamos, aquí tenemos un ejemplo de lo que dicen los 3 de los 4 evangelios. De la misma historia. Más abajo, pues solo aparece en un libro y ellos lo van poniendo en el orden cronológico. Es un trabajo, me parece, muy bueno para el ávido lector de la Biblia. Dios les bendiga.
para seguir entendiendo, porque no todos tenemos la verdad, apóstol, esa mente tan acuciosa para investigar tan profundamente. Gracias, apóstol, Amén. por habernos dado esta enseñanza tan maravillosa, y a ustedes gracias por habernos acompañado en el reloj de Dios. Si surgieron dudas, por favor, escriban al más 502 56 17 90 99. Hermana Leti, mi estimada Gaby, gracias por estar con nosotros, y en nombre de todo el equipo les esperamos en el próximo episodio El reloj de Dios. Será hasta entonces. Esto fue El reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.